Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Quisiéramos, abogado Alarcón, enfocar con usted lo que se viene en este 2022, un año electoral. Efectivamente, este es el año electoral, aunque muchas personas visualizan como 2023 el año de las elecciones, lo cierto es que como la fecha en que elegiremos a nuestras autoridades locales es en el mes de febrero, todo el proceso electoral se desarrollará mayoritariamente en este año. Las piezas empezarán a moverse pronto en el caso de, por ejemplo, ministros de Estado o asambleístas en funciones que quieran aspirar a un cargo. Incluso hemos escuchado en algunos espacios en medios de comunicación miembros de la Asamblea Nacional que no descartan correr a nivel local e incluso ministros del actual Ejecutivo que le hacen un guiño de ojo a candidaturas locales, precisamente en la provincia de las Guayas. Es que empezaremos a ver cambios, yo diría, en las próximas semanas, en los próximos meses. No nos olvidemos que más allá de la inscripción formal de una candidatura, lo que probablemente tenga lugar entre los meses de septiembre y octubre de este año, la pre-campaña, aunque prohibida por el Código de la Democracia, se empezará a ver en cuestión de días. ¿Qué implica un año electoral para el gobierno de turno? No nos olvidemos que siempre hay un termómetro del éxito o del fracaso de un gobierno en funciones, tanto cuando hay una elección intermedia para gobiernos locales como cuando se realiza una consulta popular. Esto históricamente en los últimos años de democracia en el país se ha producido más allá de quien ocupe el poder. El gobierno tiene un reto enorme, no nos olvidemos que es un movimiento nacional que ha accedido a la función ejecutiva, pero muy debilitado al legislativo, porque en abril del año pasado apenas consiguió 12 de 137 legisladores y subidos en un carro oficial, subidos en un barco enorme que es el gobierno nacional, muchos intentarán quizá anclarse a la figura del movimiento político o incluso a la del presidente de la República, que mal o bien aún conserva una imagen positiva y puede jalar. En cada elección en Ecuador se deplora el alto número de partidos políticos, muchos sin claras definiciones siquiera. Recordemos solamente los debates que se dieron en Ecuador para la presidencia de la República, la ideología, la calidad de los candidatos. ¿Habrán nuevos actores? ¿Habrán nuevas opciones que se generen en este año en Ecuador? Hay algunas opciones que pugnan por convertirse en actores políticos y Acuperes con su movimiento Somos Agua. Alfaro Vive Carajo, que quiere incursionar en la vida política nacional. Carlos Rabascal, que quiere crear una alternativa de un frente progresista. Sí, pero estamos, Gustavo, en una cuenta regresiva. No nos olvidemos que la personería jurídica para nuevas organizaciones políticas tiene que estar validada y confirmada antes de que oficialmente inicie cualquier proceso que derive en candidaturas, en este caso para los gobiernos locales. El tiempo es muy corto. La cuenta regresiva es cortísima. Estamos hablando que son muy pocos meses los que tendrían los actores que tú has mencionado para obtener el aval del Consejo Nacional Electoral Claro, y podría tan participar. pronto como febrero iniciarse ya este año electoral. Incluso, Gustavo, hay algunos actores locales que están moviéndose. Aquí en la provincia de Pichincha, un activista muy reconocido, diría yo, incluso a nivel nacional, que ha ocupado algunos cargos públicos, como lo es Wilson Merino, también inició la conformación de un movimiento a nivel local, el movimiento Imparables, y así ocurre en todas las provincias del país. Claro. Cuando Cuenca tenemos tiene también ya por lo menos 6 actores plenamente identificados como potenciales candidatos a la alcaldía. Uno de ellos que mencionabas tú, ministro de Bienestar Social, que estuvo justamente en un acto cuasi electoral el día de ayer en la ciudad de Cuenca. ¿Qué hará el gobierno con respecto a estas elecciones? ¿Habrá alguna estrategia oficial? Difícil hablar de una estrategia en este momento si ni siquiera hemos visto una estrategia para gobernar. Tú conoces que yo he sido muy crítico en eso, de que las acciones que el gobierno ha realizado durante estos poco más de 7 meses en funciones han respondido a coyunturas y a hechos emergentes y no a un plan, no a una estrategia, ni siquiera al plan de gobierno que nos presentaron
cuando estaban en campaña. Así es que yo al momento no veo una estrategia electoral, no veo incluso que la dirigencia del movimiento, creo, como movimiento oficialista, esté haciendo un fuerte trabajo de base para conseguir candidatos y para articular actores de cara a las elecciones de febrero de 2023. Podríamos tener una sorpresa, pero creo que son otros los actores político-partidistas que se encuentran en una actividad permanente desde hace algún tiempo. Es innegable ver la actividad en territorio de el nuevo movimiento Revolución Ciudadana, el movimiento correísta, innegable la actividad de la izquierda democrática que obtuvo un muy buen resultado en el proceso de elecciones legislativas y presidenciales el año pasado. Así es que esas acciones son las que tarde o temprano van a derivar en las candidaturas locales y como tú bien mencionabas en el punto anterior, y no quiero dejarlo pasar, Gustavo, siempre en una democracia es saludable que hayan muchos actores políticos. La pluralidad política es valiosísima, pero lo cierto es que tienen que ser actores políticos legítimos por un lado y legales por otro. Lo que tenemos en Ecuador lamentablemente no es ni legítimo ni legal, porque tú has visto que la formación de organizaciones políticas ha sido fuertemente cuestionada por temas como la falsificación de firmas de adherentes y de afiliados y otras tantas acciones que por la vía judicial aquellos que han sido eliminados por el Consejo Nacional Electoral activan para poder mantenerse vivos. El gobierno estará entonces muy ocupado más bien en las tareas que le tocan, que no ha podido aún resolverlas. La crisis carcelaria que viene de la mano con los temas delincuenciales, de seguridad, del narco, la recuperación económica Económico. que no se logran, mejorado ligeramente los índices, pero no se puede hablar de un país en franca recuperación. Falta, por ejemplo, la catalización del empleo. El sistema de salud, si bien la vacuna, sin duda, es el logro más grande de este gobierno. Seguimos con un sistema de salud en crisis, así como la seguridad social. Y así es, Gustavo, lo prioritario para 2022, desde mi punto de vista, para el gobierno nacional va a ser lo económico. No nos olvidemos que hay dos proyectos de ley que están en marcha y que tienen que presentarse ante la Asamblea Nacional. Uno de fomento de inversiones y otro relativo a una reforma laboral. Hay un tema adicional por el cual votaron muchos ecuatorianos, el de la corrupción. Hay una promesa de por medio de combatir la corrupción. Guillermo Lasso se ha ratificado en la cifra de 70.000 millones de perjuicio por la corrupción para el país y ha señalado que se harán acciones para combatir la corrupción y la impunidad. Para esto se ha propuesto trabajar conjuntamente con la Organización de Naciones Unidas. Ha puesto al frente a Luis Verde Soto, quien ha llegado ya a estructurar una comisión y a plantear ciertos lineamientos iniciales, pero en este tema está también todo por hacer. Totalmente. Y no se trata de seguir hablando, dando discursos y frases bonitas, sino de actuar. Y esas acciones lamentablemente no se han visto. 7 meses para luchar contra la corrupción es tiempo suficiente para ver resultados. Y nos han hablado de enfocarse en la prevención, en trabajar con las instituciones para que la corrupción no se enraíce, como ya lo está lamentablemente en nuestra sociedad. Pero ¿qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con la impunidad? ¿Qué pasa con la recuperación de lo robado? Eso es un tema pendiente que tiene que ser atendido de manera urgente y que no va a encontrar su solución en sentar en una mesa en el Palacio de Carondelet a representantes de distintas instituciones públicas o funciones del Estado, muchos de ellos incluso cuestionados en este momento, hasta siendo enjuiciados políticamente por la Asamblea Nacional. El trabajo tiene que hacerse de manera responsable. Y aunque desde Carondelet, desde el Ejecutivo, nos digan que la política pública viene del presidente y punto, ese punto debe eliminarse porque las políticas públicas y la ejecución de los planes y programas que de ellas se derivan tienen que contar con el apoyo de la sociedad civil. Si el gobierno, en particular la presidencia de la República, cree que sola puede lograr resultados a partir de discursos bonitos o documentos interminables de lineamientos de anticorrupción, creo que están soñando y perderemos 4 años en darle a la ciudadanía algo de responsabilidad, de resultados, además en este tema que es tan sensible, ¿no? Gracias, Mauricio. Será un año muy proficuo para el análisis.
Y pues aquí estaremos siempre atentos a tus invitaciones porque es un gusto compartir este espacio y estar en contacto con la audiencia de Antena 1. Gracias al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.